Buenos días, bendiciones, su hermano y amigo Luis Zavala desde Honduras. Jesucristo, nombre sobre todo nombre. El nombre más blasfemado, el nombre más injuriado, el nombre más burlado es el nombre de Jesucristo, tanto para judíos como para muchos que dicen que Jesús no es el nombre de Dios o del Hijo de Dios, sino que Jesús significa un sinnúmero de cosas. Los judíos y el Talmud dicen que Jesús era brujo, que Jesús era hechicero, que Jesús practicaba la magia negra y que con engaño había engañado a los creyentes y a los discípulos. Hay muchos hoy en día que se dicen llamar mesiánicos, que también dicen que decir Jesús no es correcto, porque el nombre del Mesías, el cual Israel rechaza y sigue rechazando, no es Jesús, sino Yeshua o Yeshua. Pero independientemente cómo se diga el nombre, en Honduras se dice Jesucristo, se dice Jesús. Estoy seguro que en tu país se dice Jesucristo. Amados hermanos, el mundo está cayendo en una blasfemia, blasfemando el nombre del Mesías Salvador del mundo, el cual murió en una cruz o un madero para dar la vida por cada uno de nosotros. Tuvo que morir. Ese personaje, el cual hace 2000 años que marcó un antes y un después, en el cual se dice AC antes de Cristo y DC después de Cristo, ese personaje dividió la historia en dos: Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, los rabínicos, los judíos, lo obedecen al pie de la letra, la Torá, la ley. Pero vino un personaje poderoso llamado Jesucristo en nuestra era. Y ese nombre, amados hermanos, sobre todo nombre, le repugna a los judíos y a muchos llamados mesiánicos que dicen: no se dice Jesús, no se dice Jesucristo, se dice Yeshua, se dice Yeshua, como que si nosotros nacimos en Israel. Amados, yo entiendo que en Israel se dice Yeshua o Yeshua o Yehoshua, pero en mi país se dice Jesucristo, se dice Jesús. Ese nombre, en el cual los judíos dicen que Jesucristo era un mago, que Jesucristo era hijo de fornicación, y lo han denigrado y lo siguen denigrando por más de 2000 años. Las congregaciones dicen: oremos por Israel. Sí, hay que orar por Israel para que se arrepienta. Hay que orar por Israel para que crea en Jesucristo, en Yeshua, como lo dicen ellos, o Yeshua. En Honduras se dice Jesucristo, Jesús. Hay que orar para que Israel crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Porque ellos dicen en el Talmud de que Jesucristo fue llevado a Egipto para aprender la magia negra, la magia blanca, la hechicería, y que Jesucristo no solamente fue crucificado por ser hijo de fornicación, sino por engañar al pueblo, por ser mago, porque no hizo milagros, porque los milagros que él hizo eran de magia negra. Y muchos fariseos le dijeron: echa los demonios afuera con ayuda de Belcebú, por Belcebú. Y el Señor le responde y le dice: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, entonces el reino de Lucifer está dividido, y un reino dividido no prevalece. Jesucristo les dijo claramente a los judíos, le dice claramente a los que dicen mesiánicos, llamarse mesiánicos, que Jesucristo es nombre sobre todo nombre.
y echa fuera demonios y sigue sanando. Ese nombre poderoso sigue sanando. Ese nombre poderoso sigue restaurando. Ese nombre poderoso sigue cambiando vida. El drogadicto deja la droga. El que roba deja el robo. El que mata deja de matar. Porque cuando se dobla ante las rodillas de Yeshua, de Jesucristo de Nazaret, todo ser humano cambia. Y el diablo, amados hermanos, se ha encargado de decirle a los judíos: no digan Jesús, porque Jesús era un mago, era un brujo, era un hechicero, era un hijo de fornicación. Digan Yeshua o digan Yeshua. Amados hermanos, Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Yo te lo voy a comprobar con la Biblia. Dice la palabra Filipenses capítulo 2. Dice la palabra verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tenés al Mesías, Salvador del mundo, llamado Jesucristo. Y dice la palabra: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, el Padre, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A mí no me cambies el nombre. Decime: Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta. Ponle comentario: Jesús cambia a los seres humanos. Ponle ahí un amén. Jesucristo da vida eterna. Jesucristo perdona. Jesucristo da salvación. Dice la palabra: dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito es el nombre de Dios. No me cambies el nombre de Jesús o de Jesucristo por ningún otro nombre. Porque en el nombre de Jesús he orado y la gente ha sido sanada. En el nombre de Jesucristo he orado y la gente ha sido libertada de demonios. He orado en el nombre de Jesucristo y la gente ha dejado el camino malo y ha buscado la salvación que es a través de Cristo Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, querubines, arcángeles, y de los que están en la tierra, seres humanos, animales, plantas, seres vivos, dice todo lo que respire, alabe a Jehová. Y los que están debajo de la tierra, Lucifer, la muerte, ángeles caídos, demonios, malos espíritus. Cuando miraban a Jesús los demonios, decía: ¿qué tienes contra nosotros? Jesús, hijo de David, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Amados hermanos, ese nombre tiene poder. Ese nombre tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para quemar. La sangre de Cristo tiene poder para dar libertad, para quemar toda enfermedad, para quemar todo yugo del diablo, para romper toda cadena. La sangre de Cristo te saca de las deudas. La sangre de Cristo, amados hermanos, te quita toda presión de demonios. Cuando tú mencionas ese nombre, cuando vienen entidades a robarte el sueño y hablas y solamente dices: en el nombre de Jesús, los demonios salen huyendo. Los demonios salen corriendo, porque no hay otro nombre, dice la palabra, dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. Cristo es el Rey de Reyes, Cristo es el Salvador, Cristo es el ungido. Si tú quieres inventar otro nombre es tu problema, pero dice la palabra del Señor, dice la palabra, para que en el nombre de Jesús, dice Filipenses 2 verso 10, se doble toda rodilla. Hay gente que me dice: hermano, diga Yeshua o diga Yeshua. Eso es allá en Israel, yo estoy en Honduras. Aquí yo digo: Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo liberta. Y la palabra respalda a Dios, respalda esa palabra. Cuando tú sueltas, Jesucristo da sanidad y oras por los enfermos. En el nombre de Jesús, esa gente es sanada. Los judíos han prohibido mencionar a Jesús. Metieron un Bar Jesús allá en Hechos 13. Dice la palabra que había un Bar Jesús que hacía milagros y que hacía, dice la palabra del Señor, que engañaba al pueblo, Elimás en griego. Pero la palabra del Señor, amados hermanos, es claramente, dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que si ustedes quieren mencionar otro nombre, mira, a mí el nombre de Jesús
Yo he visto milagros. He visto milagros. He visto gente ser sanada. He visto gente ser sanada. Cuando nosotros llevamos oración, amados hermanos, y yo voy a bloquear a todos aquellos que maldigan el nombre de Jesucristo, los voy a bloquear. Porque si tú me estás diciendo Yeshua o Yeshua, yo te estoy hablando claro que Yeshua o Yeshua significa Jesucristo en español. Y yo te estoy hablando en español, yo no te estoy predicando en hebreo. Yo te estoy predicando en español. Te puedo predicar en inglés. En inglés Jesucristo se dice Jesus. En griego se dice Jesús. ¿Estás entendiendo? Cada país tiene su, podemos decir, su acento. Pero debemos de tener en cuenta, mis amados hermanos, que Jesucristo es un nombre sobre todo nombre. Así que si tú me vienes aquí que diga que Jesucristo no es un nombre verdadero, bueno, comprobámelo con la Biblia, porque aquí la Biblia dice, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Aquí no dice Yeshua ni Yeshua. Quizás en la Biblia hebrea, sí, yo te voy a traer la Biblia hebrea, pero la Biblia en español dice Jesucristo. La Biblia en español dice Jesús. Así que no me vengas hablando hebreo, porque yo no soy hebreo, yo soy español y hondureño. A lo catracho háblame. Háblame a lo catracho. ¿Estamos aquí? Hay gente, amados hermanos, que no ha entendido. Hay gente que no le ha nacido el evangelio. Hay gente que no ha entendido que Dios dio un nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre se sanan los enfermos. En ese nombre huye el diablo. Mira, hay gente que está durmiendo y apenas menciona a Jesucristo, huyen los demonios. Así como cuando Jesucristo, Yeshua, en hebreo, fue allá a aquella región y estaba un endemoniado gadareno, y cuando lo miró, se tiró de rodillas y le dice: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Y óiganme bien, Jesucristo le dice: ¿cómo te llamas? Legión. Y aquella legión, más de 6,000 demonios, dijeron: escuche, vamos a sacar todos los demonios, le dice Jesús. Vaya, salgan fuera. Y aquellos demonios le pidieron entrar en los cerdos y corrieron a un despeñadero y se ahogaron. Es en el nombre que es sobre todo nombre que los demonios se sujetan. Es en el nombre que es sobre todo nombre de los demonios huyen. Las enfermedades huyen. Los problemas huyen. Dice la palabra: para que en el nombre de Jesús, dice Filipenses 2, verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los judíos dicen que Jesús o Yeshua era un brujo. ¿Estás entendiendo? Sea como lo pongas, para los judíos es el mismo. Yeshua o Jesucristo era mago, brujo, y por eso fue sentenciado en la cruz. Según el Talmud y según los fariseos y los judíos. O sea que lo diga Jesucristo, o sea que digas Jesús, o sea que digas Yeshua, o sea que digas como lo digas, Jesús o Jesus en inglés. Para ellos es el mismo personaje que fue crucificado por ser brujo, hechicero, confundiéndolo con Bar Jesús en Hechos capítulo 13. O sea que los judíos rechazan el nombre de Cristo Jesús. Rechazan. Si tú vas a predicar en Israel y vas a hablar del nombre de Jesús, amados hermanos, si tú vas a mencionar el nombre de Jesús en Jerusalén o en cualquier parte de Israel, te persiguen. ¿Por qué odian tanto el nombre de Jesucristo? ¿Por qué odian tanto el nombre de Jesús? La palabra del Señor nos da una claridad. Dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
Y los suyos no los siguen recibiendo. Los suyos los siguen rechazando. Los suyos siguen, amados hermanos, escúchenme bien, los suyos siguen burlándose de Jesús. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Jesús es creído en el mundo, todos los países, iglesias cristianas, evangélicas, pentecostés, predican de Jesús, hablan de Jesús y la gente recibe sanidad, la gente cambia? ¿Por qué ese nombre es sobre todo nombre? ¿Y por qué en Israel se está tratando de desaparecer el nombre de Jesús y de desaparecer a los que siguen a Jesús? Y no solamente eso, en el mundo está mezclándose ya. No digan Jesús, no digan Jesucristo, digan Yeshua o digan Yeshua. Lamentablemente, yo no soy hebreo. Lamentablemente, soy hondureño y hablo español. Y si a mí me vas a hablar del personaje que murió en aquel madero, en aquella cruz, decime Jesucristo. Decime Jesús. Así está la Biblia. Así lo he leído. Filipenses 2, versos 9 al 12. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra. Eso te incluye a ti y a mí. Si tú no lo quieres doblar, en el nombre de Jesús lo vas a doblar en el cielo. Pero no te importe de que nosotros, amados hermanos, digamos Jesucristo o digamos Yeshua si queremos, o Yeshua, o Yahvé, porque estamos mencionando al mismo personaje que murió hace 2000 años, que murió por mí, por mis pecados. Yo sí creo que Jesucristo murió por mí. Yo sí creo que Él me dio vida eterna. ¿Lo crees tú? No, pero es que el nombre está equivocado. ¿Lo crees tú? Jesús murió por ti. En inglés se dice Jesus. ¿Ves que cambia? Jesús en español, y si lo hablamos en inglés, se dice Jesus. O sea, Jesús en español no está bien, Jesus en inglés sí está bien para ti. Qué soberbia. O sea que el hebreo está bien, está correcto. El hebreo está correcto. Yeshua o Yeshua sí está correcto, porque así se dice Jesucristo en hebreo. Así se dice Jesucristo en hebreo. Yeshua o Yeshua. ¿Estás aquí? Pero en español se dice Jesús. En inglés se dice Jesus. Y en griego se dice Jesús. Estamos hablando del mismo personaje. De aquel que murió en aquel madero. De aquel que derramó la sangre por ti y por mí. Estamos hablando del mismo personaje. El Espíritu Santo te está diciendo a ti en esta hermosa mañana: dobla rodillas en el nombre de Jesucristo. Hay gente que dice: no, yo no la voy a doblar ante el nombre de Jesucristo. ¿Y a qué nombre lo vas a doblar? No, lo voy a doblar ante el nombre de Yeshua o Yeshua. Es el mismo personaje que te estoy predicando. Yo no te estoy hablando de alguien que juega fútbol. Yo no te estoy hablando de alguien que juega tenis. Te estoy hablando de alguien que dio su vida en la cruz, en el madero por mí. Dio su vida para salvarme. Y ese nombre en hebreo se dice Yeshua o Yeshua. En español se dice Jesús. En inglés se dice Jesus. Y en griego se dice Yeshua. Si tú lo querés hablar como querás hablarlo, yo voy a bloquear gente, amados hermanos, porque el Señor me ha dado orden. Dile que se doblen las rodillas ante el nombre de Jesucristo de Nazaret. El mismo personaje que tú estás creyendo, al cual dice Yeshua o Yeshua, es el mismo que te estoy predicando. Yo no te estoy hablando de un evangelio diferente. Yo no te estoy hablando de ningún... Por mí no murió ningún Jesús. Bueno, bloqueado. Por mí sí. Por mí sí. Jesucristo es mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Bloqueado, papá, porque aquí todo aquel que blasfeme en nombre de Jesucristo, en nombre de Yeshua, en nombre de Jesús, amados hermanos, va a ser pillado. Porque la palabra del Señor, aquí en español dice, para que en el nombre de Jesús, léelo en la Biblia, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Filipenses 2:9. Arrancá ese versículo, comételo, tíralo. Porque si para ti Jesús no representa nada, tira ese versículo.
Sácalo. Porque los judíos lo rechazan por no ser, dicen ellos, un profeta. Entonces, si a ti te ofende el nombre de Jesús, saca donde dice en la Biblia, en español, arrancalo, todo. Todo el Nuevo Testamento tienes que arrancarlo. Porque en el Nuevo Testamento se dice Jesucristo. Jesús dice, en ningún otro nombre hay salvación. Dice Hechos 4:12. Poneme un amén. ¿En qué Dios estás confiando tú? ¿En qué Dios? Para mí en el nombre de Jesús se sanan enfermos. Para mí en el nombre de Jesús se libertan oprimidos por el diablo. La gente recibe salud, la gente cambia. En el nombre de Jesucristo la gente cambia. Hay gente que me ha dicho, hermano, ya no menciona ese nombre, te ofende el nombre de Jesús. Salí del canal. A mí me da alegría. Yo cada vez que hablo de Jesucristo, cada vez que hay gente que me dice, no, diga Yeshua, digo Yeshua también. Porque así se dice en hebreo. Pero estoy en Honduras. I'm sorry for you. Yo estoy en Honduras y yo hablo español. Y Jesucristo en español, en hebreo, es Yeshua o Yeshua. Si yo voy a Grecia, voy a decir Jesús. Si voy a Estados Unidos, no voy a decir Yeshua. La gente no me va a entender. Voy a decir Jesus. ¿Estás entendiendo? Yo no sé si estás entendiendo la gloria de Dios en este lugar. Yo no sé si estás entendiendo este mensaje. Hay gente que ya me tiene hasta cansado. No menciona el nombre de Jesús. No digas el nombre de Jesús. Les ofende. Están endemoniados. Sí, el endemoniado gadareno cuando miró a Jesucristo. ¿Qué tiene Jesús? Hijo de David. Ha venido a atormentarnos. Ese nombre, amados hermanos, ofende. Ese nombre, amados hermanos, marca distancia. Ese nombre, amados hermanos, separa la luz de las tinieblas. Ese nombre separa el trigo de la cizaña. Hay gente que dice, diga Yeshua, diga Yeshua. Amado hermano, yo digo como yo quiera. Si digo Yeshua, estoy hablando de Jesucristo. Si digo Yeshua, estoy hablando de aquel que murió en la cruz hace 2000 años. Es el mismo personaje. Pero como estoy en Honduras, hablo en español. Hablo y digo Jesucristo de Nazaret. Así que mis amados hermanos, los judíos dicen que Yeshua o Jesucristo, como tú lo quieras mezclar o lo quieras decir, para ellos era brujo, hechicero, santero. Por eso fue llevado a Egipto, dicen ellos en el Talmud. Y que Jesucristo es rechazado por los judíos porque era brujo y engañador. Y no necesariamente digas Jesús. Si dices Yeshua, ellos entienden que estás hablando de Jesús. Si dicen Yeshua en hebreo, en Israel, ellos están entendiendo que ese es del mismo personaje, Jesús. Y por ende ellos lo rechazan, sea que lo diga Yeshua o Yeshua o Jesucristo. Para ellos es el mismo engañador y brujo. Por eso la palabra del Señor dice en Juan 1:1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hay gente que no lo ha recibido. Hay gente que sigue adorando, amados hermanos, a otros dioses. Hay gente que dice, no, es que yo ya aprendí. Yo antes decía Jesucristo, pero ahora digo Yeshua, porque el verdadero nombre es Yeshua, ignorante. Yeshua en español es Jesucristo. Salvación significa. Yeshua, salvación. ¿Y a qué vino Jesucristo? No vino a salvarte hace 2000 años. Entonces es del mismo personaje que te estoy hablando. Si yo te digo en este directo, Yeshua salva, Yeshua sana, Yeshua salva, Yeshua sana, te estoy hablando de Jesucristo. Porque es el que murió en la cruz hace 2000 años. ¿Estás aquí? El mismo que murió. Comenten, hermano, ¿qué es eso? Hay gente que ya no quiere comentar. Vaya, denle me gusta, ponga corazón. O te da pena hablar de Jesús. Porque si tú no doblas rodillas ante el nombre de Jesús en la tierra, te va a tocar doblarlas allá y luego será lanzado al lago de fuego. Porque en ningún otro hay salvación. Escúchalo bien. Dice la palabra para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, verso 10. Y toda lengua confiese. Y toda lengua confiese. Yo no sé si lo vas a confesar. Podés decir en hebreo Yeshua, pero estás en español, serías hipócrita. Decir Jesucristo sana.
Jesucristo liberta, Jesucristo da vida eterna, Jesucristo cambia al perdido, cambia al borracho, cambia al drogadicto. Dice la palabra, amados hermanos, escucha bien. Dice y toda lengua confiese, yo lo confieso, Él es mi Rey, Él es mi Señor, el que murió hace 2000 años, que en hebreo se dice Yeshua o Yeshua, y en español se dice Jesucristo, es el que yo creo en Él. Al que los judíos lo rechazan y lo dicen que era brujo, etc. Y muchos dicen Jesús es un nombre blasfemo, Jesucristo es un nombre blasfemo. Es una traducción al español, ignorante.com. Es una traducción al español, porque en inglés se dice Jesus, en griego se dice Yeshu. Mira que casi se acerca en griego y en español. Yeshu, Yeshua, Jesús. Y en español se dice Jesucristo. Y puedes decir, y toda lengua confiese que Jesucristo, así lo leo en español. Si yo te lo leo en hebreo, ¿quieres ver cómo dice en hebreo? Te lo voy a traer a Biblia. Vamos a ver. Aquí está la Biblia en hebreo y español. Hay muchos ignorantes que dicen, no, es que se dice Yeshua o Yeshua, sí, pero ese es en Israel. Aquí estás en Honduras y tienes que decir Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesucristo da vida eterna. Porque el nombre en hebreo, en español cambia. Se dice Jesucristo y Yeshua en español se dice Jesús. Y si vas a inglés allá a los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, tenés que decir, ¿cómo tenés que decir? Jesus. Mira lo que dice la palabra Filipenses. Te voy a leer la Biblia con la Biblia hebrea, porque en español, mira, en español dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este es en español. En hebreo te lo voy a leer. Vamos a ver, aquí está en hebreo. Filipenses 2, verso 10. Aquí está, mira, ¿ves? Salida de la ignorancia. Para que en el nombre de Yeshua, aquí está, mira. Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese al Adón. En hebreo, Adón significa Señor. Yeshua, Hamashiach, para la cabot del Padre, del Elohim el Padre. Aquí te dice que Yeshua es Jesús en español. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este es en español. Yo hablo español, hablo inglés y un poco de portugués. Entonces, amados hermanos, en español dice que Jesús, toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. No dice Yeshua, no dice Yeshua, porque aquí estamos en español. Pero si hablamos en hebreo, te dice Yahvé el Padre y te dice Yeshua, que significa Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Salvación. Para que en el nombre de Jesús sean salvos. Para que en el nombre de Jesús sean sanados. Para que en el nombre de Jesús cambies de ser borracho, delincuente, drogadicto a una vida para gloria de Dios. Así que, amados hermanos, los judíos dicen Jesucristo, Yeshua o Yeshua era brujo. O sea que si tú dices Yeshua, hablas del que murió en la cruz. Si dices Jesucristo, hablas del que murió en la cruz. Si dices Yeshua, hablas del que murió en la cruz. Si dices Jesus en inglés, hablas del que murió en la cruz. ¿Te estás entendiendo? Si dices Yeshua en griego, hablas del que murió en la cruz. En pocas palabras,
El nombre que es sobre todo nombre. Nombre que está siendo blasfemado por muchos que dicen seguir a Dios y que dicen ya no diga Yeshua, ya no diga Jesús, di Yeshua o diga Yeshua. No, amado hermano, yo digo como a mí me da la gana, porque el Rey me salvó y el Rey se llama Jesucristo de Nazaret. Jesús tiene poder. Jesús tiene poder para sanar, para libertar, para dar vida eterna. Mira, cuando yo he orado en el nombre de Jesús, yo he visto milagros instantáneos. En el nombre de Jesús he visto liberaciones instantáneas. Ese nombre tiene un poder tremendo. Ese nombre, porque yo lo hablé y lo he hablado y lo entendí en español. Jesucristo y Jesús. Y Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, toda cadena del demonio se rompe. Todo yugo se rompe. Toda oscuridad se disipa. Y viene la luz, porque Cristo Jesús es la luz. Yo soy la luz del mundo. Entonces cuando tú dices Jesucristo de Nazaret, te da salvación. Jesucristo de Nazaret te da vida eterna. Jesucristo de Nazaret te da salvación. Tú automáticamente, mis amados hermanos, automáticamente eres sano. Los nombres no se pueden traducir. Es que aquí no estamos traduciendo nombres. En hebreo se dice Yeshua. En español se dice Jesús. En inglés se dice Jesus. Pero ese es en inglés. En inglés se dice Jesus. Imagínate que yo diga en el nombre de Jesus, sé salvo. Te estoy diciendo de Jesús. En el nombre de Yeshua, sé sano. Te estoy hablando de Jesús. Y yo no estoy traduciendo nombres. Es que así se dice en español. No seamos ignorantes. Tú vas a Grecia y vas a decir Yeshua, no te van a entender. Pero si tú les dices Yeshua o Jesús o Jesucristo, sí te van a entender. Cuando tú vas a inglés, a Estados Unidos, y dices Yeshua, quedan en la luna. Pero si tú dices Jesucristo sana, Jesucristo salva, Jesús es el Hijo de Dios, ellos entienden que Jesús es Jesus. Quería darte este mensaje. Deja de la ignorancia. Los nombres no se pueden cambiar, pero cuando tú vas a los países te lo cambian. Yo me llamo Luis en Honduras, pero si voy a Estados Unidos me dicen Lois. Pedro se llama Pedro en Honduras, pero cuando vas a Estados Unidos se dice Peter. No estamos cambiando ni traduciendo nombres. Es que en cada país se menciona como el país es. Estás aquí. Aquí hablo español. Y Jesucristo en hebreo es Yeshua, en Israel. Pero en mi país se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces yo no estoy traduciendo nombres. No estoy traduciendo nombres. Porque si yo voy a Israel, para mencionar a Jesús, tengo que decir Yeshua o Yeshua. Estás aquí. Si yo voy a Estados Unidos o a Inglaterra, para mencionar a Jesucristo, que en español significa, tengo que decir Jesus. ¿Estás aquí? Y si yo voy a Grecia, para mencionar a Yeshua en hebreo, a Jesús en español, tengo que decir Yeshua. No cambiamos los idiomas. Aquí nos adaptamos al español, Jesucristo. Si vivimos en Estados Unidos, yo decía Jesus, Jesus save, Jesus change. Pero allá decía Jesus. Pero acá no aplica Jesus. Porque acá hablan español y tengo que decirles a la gente, Jesús cambia, Jesús sana. Aquí no estamos traduciendo nada, amados hermanos. Dejemos la ignorancia. Si vas a Israel, tienes que decir Yeshua o Yeshua. Que nosotros lo entendemos que Jesús va en español. Así que quisiera que entendiese por una vez y para siempre que cuando dice Jesucristo, no estás ofendiendo al Padre. No estás ofendiendo al Hijo, porque Jesús significa salvación. Búscalo en Google, Jesús significa salvación. Eso significa Jesús. Y Yeshua significa salvación. ¿Me entiendes? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Hermano, ¿y cómo tengo que decir en inglés? Si voy a Estados Unidos, ¿cómo menciona a Jesús? Se dice Jesus. Father,
en inglés, Padre. Holy Ghost, Santo Espíritu. Pero no aplica el inglés acá. Acá se dice el Espíritu Santo. En hebreo se dice el Ruach HaKodesh. ¿De quién estamos hablando? Del mismo. Hay gente que dice, no diga Espíritu Santo, diga el Ruach HaKodesh. Sí, así se dice en hebreo. Así se dice Espíritu Santo en hebreo, el Ruach HaKodesh. En inglés se dice Holy Ghost y en español se dice Espíritu Santo. Hasta en eso hay problema. La ignorancia de la gente. En vez de decir Jesús sana, Jesús cambia, Jesús hace milagros. Pues, amado hermano, hay gente que le adora al diablo. ¿Y de qué manera lo adora? Le dicen Baal, le dicen de diferentes nombres, que el Señor lo reprenda. Le dicen Belcebú, le dicen Lucifer, le dicen Satanás, le dicen la serpiente antigua, pero están hablando del mismo personaje. ¿Estás entendiendo? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Amado hermano, cuando se habla del enemigo de nosotros, se habla de diferentes nombres. Belcebú, Baal, Moloch, Baphomet. Está hablando del mismo personaje. De Lucifer, el enemigo tuyo. Y el enemigo va a decir, no me están adorando a mí porque mencionan a Belcebú. Yo no soy Belcebú. ¿Va a decir el enemigo eso? Va a decir, están adorando a Baal, yo no soy Baal, es el mismo. Entonces, de la misma manera, cuando tú, amados hermanos, dices Jesucristo en español y vas a Israel y dices Yeshua salva, Yeshua sana, es lo mismo que lo estás hablando en español. Estás entendiendo la gloria de Dios. Hay una gloria poderosa en este mensaje, porque la gente tiene que salir de la ignorancia. Ante el nombre de Jesús se tiene que doblar rodillas. Si tú vives en alguna nación hispana que habla en español, Yeshua y Yeshua en español se dice Jesucristo o Jesús. Si tú no quieres doblar rodillas ante el nombre de Jesús, pues yo no sé a qué nombre lo vas a doblar. Pero yo me doblo las rodillas y le digo, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Si Satanás se presenta a aquellos que lo adoran con diferentes nombres, Baal, Baphomet, Moloch, etcétera, que el Señor lo reprenda, cuánto más cuando tú buscas a aquel que murió en la cruz. Porque el mismo personaje hablamos. Yeshua murió en la cruz. Yeshua murió en la cruz. Jesus murió en la cruz. Yeshua en griego murió en la cruz. Jesucristo murió en la cruz. Estamos hablando del mismo personaje o estamos hablando de algo diferente. ¿Estás entendiendo el idioma que te estoy hablando? La revelación que te estoy dando. Estamos hablando del mismo personaje, de aquel que nos compró a todos con su sangre preciosa, llamado Yeshua en hebreo, Yeshua en griego, Jesus en inglés y Jesucristo en español. Como lo quieras mencionar, si tú lo mencionas de todo corazón, Él viene a libertarte, Él viene a sanarte, Él viene a llevarse los problemas. Dice la palabra, venid a mí los que están trabajados, cargados, yo os haré descansar. De la misma manera que libertó al endemoniado ganadero, a ti te liberta. De la misma manera que abrió el mar rojo el Padre, a ti te liberta en el nombre de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mira, amados hermanos, el impacto de ese nombre, en toda rodilla de los que están en los cielos se doblan, toda rodilla de los que están en la tierra se dobla, y toda rodilla de los que están debajo de la tierra se doblan ante el nombre de Jesucristo de Nazaret, conocido en Israel como Yeshua, Yeshua, Yeshua en griego, Jesus en inglés, y mi amado en español se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor te bendiga. Lleva esta palabra, compártelo, porque hay algunos que no han entendido los directos. Señor quiere decir Jehová Baal. Imagínate qué ignorancia. O sea, de nada sirvió predicarle a esta hermana Gilda Solange López. No le ha nacido el evangelio de Cristo. No entendió que Jesús, en inglés se dice Jesus, en español Jesucristo, en hebreo Yeshua o Yeshua, y en griego se dice Jesús. No entendió nada la hermana Gilda Solange López.
No entendió que Gilda en español es uno y en Estados Unidos se lo cambian. Aquí te puedes llamar Pedro. Acá. En Estados Unidos, Pedro ya no se llama Pedro, se llama Peter. ¿Cómo se llama Pedro en hebreo? ¿Cómo se dice Pedro en hebreo? ¿Cómo se dice Pablo en hebreo? Igual. Allá es otro idioma. Allá tiene otro acento. De igual manera aquí. Acá Jesucristo y Yeshua en hebreo. Que el Señor te bendiga. Comparte esta palabra. Si te da vergüenza hablar de Jesús, Jesucristo se va a avergonzar de ti, en aquel día. Porque la Biblia dice en Filipenses 2:11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice el verso 10. El 11 de Filipenses 2 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria de Dios el Padre. Si tú quieres mencionar otro nombre, está bien. Pero si vives en México y mencionas Yeshua, no tiene sentido porque no hay hebreos. A menos que hayan israelitas que tengan que predicarle en israelita.